Perfecto. Entonces vamos a empezar. ¿Me escuchan? Por favor, respóndanme para que esté tranquila. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a recordar que estábamos viendo las responsabilidades que tiene el DBMS. Y las responsabilidades que tiene es justamente lograr optimizar las consultas, evitar que las transacciones interfieran entre ellas y, por otro lado, asegurar que en caso de una interrupción, la base de datos quede en un estado inconsistente, ¿no? Es decir, evitar los problemas de concurrencia, los problemas debido a una interrupción más bien. Si ustedes se fijan, en realidad, el tema, me he dado cuenta con el otro grupo que habían dudas con esto, por eso es que estoy reforzando. Recuerden que una transacción cumple con la propiedad ASI, ¿no? Que es atomicidad, correctitud, aislamiento y persistencia. Pero este es un concepto. Entonces, aunque una transacción debe cumplir lógicamente con estas propiedades, cumple con la propiedad ASI, pero esto es a nivel lógico. Físicamente no es así, ¿no es cierto? Porque en realidad una transacción al final es una secuencia de operaciones. Entonces tengo operación 1, operación 2, operación 3. Esta operación es un select, no sé qué, ¿no? Tengo que hacer, esta operación 1 es un select, no sé qué, esto es puede ser un update, no sé qué, este puede ser otro update, no sé qué, ¿no? Entonces, aunque esta operación no es físicamente atómica, no es atómica, porque son 3 operaciones, no es una sola operación, el gestor se tiene que encargar de que parezca que es una, comportarse como si fuera una sola operación, ¿no? Pero eso no es automático, lo tiene que hacer el gestor. Y por eso es que tiene estas responsabilidades, ¿no? El control, a través del control de concurrencia, el gestor se asegura que las transacciones no interfieran entre ellas, que haya un aislamiento y por otro lado que también la base de datos quede siempre en un estado correcto, que el estado inicial y final siempre sean correctos. Si no hiciera esto, al estas ser operaciones diferentes, podría haber interferencia entre las transacciones y ocurrir los problemas de concurrencia que habíamos visto. Por eso es que, aunque físicamente esta no es una operación atómica, tiene que manejarse como si lo fuera. Entonces, para eso se aplica la recuperación. Aplicamos recuperación. Y la recuperación justamente lo que hace es evitar, o sea, asegurar que la transacción se maneje como un todo, como si fuera una sola operación. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos esta transacción, la vía normal por la que debería terminar esta transacción es ya sea llegar al rollback o llegar al commit para confirmar los cambios o deshacer los cambios. Pero si hubiera una falla acá que interrumpe mi transacción, mi base de datos quedaría en este estado que hemos visto que es inconsistente, ¿no? Presenta uno de los problemas de concurrencia que habíamos visto. Y si el gestor dejara que esto ocurra, se estaría violando la propiedad de atomicidad, porque la transacción se estaría ejecutando parcialmente, solo hasta acá, digamos. Entonces ya no sería atómica. Por eso es que el gestor de bases de datos tiene que implementar procedimientos de recuperación para que si eventualmente ocurriera una cosa así, podamos
asegurar esta propiedad. ¿Ya? Básicamente esa es la responsabilidad de los algoritmos de recuperación. Asegurar que la transacción se ejecuta atómicamente. Todo o nada. Si hubiera una falla, la transacción no se hubiera ejecutado atómicamente, se hubiera ejecutado parcialmente y, por supuesto, violaríamos la propiedad de correctitud. Entonces, la propiedad de correctitud también se asegura a través de este proceso de recuperación que no va a dejar la base de datos en un estado inconsistente. ¿Ya? Y la propiedad de persistencia o durabilidad es para que cuando una transacción termina, ya no se confirme, digamos, todo lo que ha hecho, que bueno, tiene que ver con el commit, ¿no es cierto? Esa es la idea de los algoritmos de recuperación. Entonces, también en el otro grupo me preguntaban qué significaba deshacer o rehacer. Y en realidad, si nosotros tenemos este caso, como yo tengo que asegurarme de que la transacción haya sido ejecutada como una sola operación y que por tanto deje la base de datos en el estado inicial o en el estado final, deshacer significaría volvemos al estado inicial y rehacer significa llevamos la base de datos al estado final, que son los únicos posibles estados correctos que tengo que permitir. Entonces, cuando una transacción se esté ejecutando, los únicos estados correctos son el estado inicial y el estado final. A ver, vamos a hacer esto mejor. Entonces tengo una transacción, tiene un estado inicial. Esta transacción se va a ejecutar y en el intermedio va a tener estados que yo sé que pueden ser incorrectos. Y el estado final es este. La propiedad de atomicidad dice todo o nada. Entonces yo tengo que asegurarme que la transacción deja la base de datos, ya sea acá o acá. Si hay una interrupción debido a un corte de energía o cualquier otro problema y nuestra base de datos la transacción es interrumpida en este punto, la base de datos quedaría en un estado intermedio que sabemos que es incorrecto. Entonces, tenemos que restaurar, recuperar esa base de datos. Deshaciendo, o sea, llevando la base de datos a como estaba antes de que empiece la transacción, o si es posible, si he realizado todas estas operaciones, que no sería el caso en mi dibujo. Si digamos mi interrupción ha sido por acá, digamos, entonces yo ya tengo todo, entonces tengo que rehacer para llegar al estado final. Básicamente, ese es un algoritmo de recuperación. El objetivo es garantizar la propiedad de atomicidad y la propiedad de correctitud, ¿no? Que la base de datos quede con información correcta. ¿Está claro? Habíamos visto que entre las técnicas de recuperación teníamos, dependiendo cómo íbamos a hacer el proceso, teníamos la técnica de log, que era escribir todo en un diario o archivo log o bitácora, pero hacer los cambios, hacer cambios en diferido, ¿no? Entonces es modificación de la base de datos en diferido, solamente cuando la transacción termina. Luego habíamos visto la técnica de log, modificación de la base de datos inmediata, que era en el momento. No espero a que la transacción termine, sino escribo en el archivo log, escribo en la base de datos log, base de datos, log, base de datos. Y la técnica en la que nos habíamos quedado es la modificación, es la técnica de log, que se llama en realidad técnica de checkpoints, modificación de la base de datos cada cierto tiempo, que vendría a ser cada checkpoint. Entonces, esta es un intermedio de estas dos, ni de inmediato ni cuando termina la transacción, sino cada cierto tiempo se actualizan todas las operaciones.
Entonces, fíjense que este archivo log, que es protagonista acá, es un diario, es un diario, es una bitácora, si quieren, donde se guarda todo lo que se ha hecho en la base de datos. Ahí está todo lo que se ha hecho en la base de datos. Entonces es un archivo en disco donde se tiene todo lo que se ha hecho sobre la base de datos. Todas las operaciones de lectura y escritura. Este archivo log puede ser utilizado incluso para propósitos de auditoría. Imagínense que de repente alguien que tenía 30 en base de datos 2 aparece con 100. Entonces, los auditores, para detectar qué es lo que ha pasado, quién ha hecho el cambio, identificar a esta persona deshonesta que está haciendo estos cambios de notas, puede recurrir a este archivo porque en este archivo log se tienen toda la historia que sea de la base de datos, todo lo que se ha hecho en la base de datos, ¿ya? Pero para fines de recuperación, a nosotros solo nos interesan las escrituras, ¿ya? Por eso es que yo solamente les he mostrado las escrituras. Entonces, estábamos viendo la técnica de checkpoints. En la técnica de checkpoints, como les había dicho, no modificamos la base de datos, no modificamos la base de datos ni de inmediato ni cuando termina la transacción, sino cada cierto tiempo. Pues, allá. Entonces, en esta técnica recordemos que todo lo que nosotros hacemos se escribe en el archivo log. Entonces, a ver, voy a poner aquí arriba mi archivo log. Aquí está mi archivo log. Entonces yo inicio esta transacción, escribo en el archivo log, pero no toco la base de datos. Todas estas operaciones que están haciendo, todas estas transacciones, la T5, T4, T3, todas las escribo solamente en log. Mi base de datos está intacta. Vamos a suponer que aquí está la base de datos. Entonces mi base de datos está intacta. No he tocado por el momento la base de datos y todo lo he guardado en el archivo log. Llega este momento y el gestor dice, bueno, ya, ahora voy a hacer todos los cambios en la base de datos. Este es el momento, el checkpoint. Entonces, en este punto, todos estos cambios que se hicieron y que están guardados en el archivo log, se pasan a la base de datos. Entonces, aquí yo escribo todos estos cambios que han hecho estas transacciones, las escribo en la base de datos. Y continúo, y ahora otra vez, escribo en log, todo lo que hacen estas transacciones, las escribo en log. Si no hubiera una falla y hubiera un checkpoint otra vez esos cambios se escribirían en la base de datos. Pero en este caso no he llegado antes de poder hacer mi checkpoint, resulta que he sido interrumpido, yo gestor, por una falla, ha habido un corte de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi base de datos solamente tiene los cambios hasta este punto y todo lo que está acá no se ha tocado en la base de datos. Entonces, cuando vuelve la energía, como el DBMS se tiene que asegurar de que esa transacción se haya ejecutado atómicamente, todo o nada, y en este momento mi transacción está así, mi base de datos está así. No he terminado por la vía normal porque no he llegado a hacer esto, se supone. O sea, van a haber transacciones en las que no he podido hacer esto.
posiblemente, digamos que es el caso de esta transacción, el DBMS tiene que asegurarse de identificar estas transacciones y recuperarlas, ¿no? Asegurarse de que todo esté bien con la base de datos. En esta técnica, el gestor sabe que pueden haber transacciones que ya han terminado, como es el caso de la transacción T4. Esta transacción T4, a ver, voy a cambiar de color. Esta transacción T4 resulta que ha terminado, ¿no es cierto? Pero los cambios que ha hecho esta transacción solamente se han registrado hasta este punto, o sea, hasta aquí. Pero todo lo que hizo la transacción después, todo lo que está acá, si bien ha terminado, el usuario terminó, se fue a su casa con su plata, digamos que era un retiro, terminó y resulta que en la base de datos no se han registrado estos cambios. Entonces, como el DBMS tiene que asegurar que la base de datos siempre quede consistente, que no quede en este estado intermedio, estaríamos en este caso, hizo todo, pero no se registró. Digamos que la falla fue acá, ¿no es cierto? Entonces tiene todo para hacer, pero no logró hacer, en este caso por la forma de la técnica, ¿no es cierto? Entonces tiene que llevar la base de datos a este estado, al estado final. ¿Y cómo lo hace? Rehaciendo esta partecita que estoy marcando con lila. Y rehacer significaría escribir en la base de datos eso. Entonces aquí estoy rehaciendo. Si vemos la transacción T2, también es una transacción que ha empezado y ha terminado después del checkpoint. Entonces ya tiene su commit. Pero los cambios que ha hecho no están en la base de datos. Entonces también tendría que rehacer esta transacción, escribir en la base de datos esto. ¿Ya? Ahora, si vemos la transacción, vamos a cambiar de color, no sé qué color usar, a ver, este celeste. Si vemos la transacción T3, la transacción T3 que está acá, ha escrito cosas en la base de datos. Todo lo que ha hecho acá ya está en la base de datos. Pero resulta, y bueno, y todo lo que ha hecho después, que sería lo que está después del checkpoint, no está en la base de datos. Pero como esta transacción ha sido interrumpida, debía continuar, entonces tengo que volver mi base de datos al estado inicial. Tengo que venir acá, porque no se ha ejecutado el resto de las operaciones como para que yo venga acá. Tengo que venir acá. Entonces tengo que borrar estos cambios que ha hecho esta transacción y volver a como estaban al principio en este tipo de transacciones, ¿no? Como la transacción T3. Entonces tengo que deshacer esa parte. Si vemos T5, la transacción T5 ha empezado y ha terminado antes del checkpoint. Entonces, todos los cambios que ha hecho esta transacción ya están en la base de datos y son correctos porque ya hizo commit. Esta transacción terminó por la vía normal y los cambios que hizo ya están en la base de datos porque esa transacción terminó antes del checkpoint. Si vemos esta transacción T1, empezó después del checkpoint y fue interrumpida por la falla. Se supone que su commit tendría que estar aquí adelante, pero hubo una interrupción. Entonces, con esta transacción no tengo que hacer absolutamente nada porque todo lo que hizo esta transacción no está en la base de datos. Entonces, el estado de la base de datos de las áreas que ha escrito esta transacción están en su estado inicial, no las tocó. Entonces, a esta transacción no le tengo que hacer nada. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí se ha entendido? Si tienen alguna pregunta, por favor pregunten.
así es. Al estar en el, no lo que me has dicho al final, no lo que. Ah, ya, ya, ubico. Lo que pasa es que en el archivo log yo guardo todo lo que pasa en la vida de la base de datos. Todo, absolutamente todo. Entonces, esto que hizo esta transacción T1 sí está en el archivo log, pero el archivo log no me afecta. El archivo log es como un cuaderno borrador donde yo guardo todo por si acaso, para cualquier auditoría o para, si es que hay algún problema, poder recuperar mi base de datos. Entonces, si la transacción T1 no terminó y fue interrumpida por la falla, como esto no está en mi base de datos, que es lo que realmente me interesa, entonces no pasa nada. O sea, no tengo que borrar nada del archivo log, porque el archivo log es, como les digo, un diario en el que escribo absolutamente todo lo que pasa en mi base de datos. No sé si con eso respondo. Lo que me interesa que esté bien es la base de datos. Lo que me interesa es asegurar que si yo he definido algo como transacción, todo lo que ha hecho esa transacción se haga o todo o nada, asegurar la propiedad de atomicidad. Entonces, si esta transacción ha empezado después del checkpoint, el estado inicial de la base de datos del que parte esta transacción no se ha tocado, porque yo no he tocado nada de la base de datos en esta parte, porque estoy después del checkpoint. No sé si con eso te respondo. Exacto. Con la transacción 2, como terminó antes de la feria, imagínate que tú vas a retirar dinero de tu cuenta, haces el retiro, te dice retiro con éxito, te da la plata, te vas a tu casa, pero por la modalidad, por la forma de la técnica, ese retiro que has hecho todavía no está en la base de datos, está por el momento en mi borrador, en mi diario. Y resulta que en este punto hay un corte de energía. Entonces, el DBMS va a utilizar este archivo log que, como les había dicho ayer, es como la caja negra del avión, para ver qué ha pasado. Ha habido un corte. Entonces, yo tengo que ir a ver qué ha pasado, qué transacciones tenía, cómo estaban esas transacciones. Entonces yo puedo tener varias transacciones y tengo que identificar en qué estado estaban mis transacciones. Tengo que identificar qué transacciones han sido interrumpidas, qué transacciones no tienen el commit para deshacerlas, para rehacerlas y tomar medidas para asegurarme de que la base de datos siempre esté correcta. Entonces, por la técnica que yo estoy utilizando, yo sé que esta transacción T2 ha terminado, pero por el algoritmo que estoy utilizando, los cambios que he hecho no están registrados en la base de datos. Entonces yo tengo que registrar esos cambios en la base de datos para incluso asegurar la propiedad de persistencia o durabilidad, que es otra de las propiedades. Entonces, eh, si yo no hiciera este proceso de volver, de hacer todas estas operaciones, estaría violando la propiedad de persistencia. Una vez que una transacción hace commit, esta hizo commit, todos los cambios que ha hecho son durables, ya no los puedo deshacer. Entonces, imagínense, yo voy a mi casa, me voy con mi plata y la transacción de repente se deshace y vuelve al estado inicial. Estaría violando la propiedad de persistencia. Entonces, el gestor tiene que, como sabe que esta transacción ha terminado, pero por la modalidad no ha guardado los cambios en la base de datos, tiene que hacerlo para asegurarse de que refleje lo que ha pasado, que es que ha hecho commit. No sé si con eso te respondo.
En esta, ya, excelente. En esta técnica, ¿dónde está mi presentación? Aquí está. En esta técnica, veamos cómo es el archivo log. En este archivo log nosotros no tenemos precommit, ¿no? Fíjate, tenemos la transacción empieza, escribe, empieza, ¿no? Y tenemos un registro checkpoint. Empieza, o sea, solo hay start, commit, checkpoint y las escrituras. Entonces no hay precommit. Lo que yo sé cuando tengo un archivo log, sé que todo lo que se hizo hasta acá ya se guardó en la base de datos. Y todo lo que se hizo de acá para adelante no se guardó en la base de datos, ¿no? Entonces todo está en el archivo log, toda la historia de mi base de datos, todo lo que yo he escrito en mi base de datos. Pero sé que lo que está del checkpoint adelante no lo he escrito en la base de datos debido a que he tenido una interrupción acá. Ha habido una falla. Entonces mi archivo log, que es como la caja negra del avión, tiene esto. Entonces yo tengo que identificar en qué situación están mis transacciones. ¿En qué situación están? Están en esta situación, todo está ok. Si me encuentro con este tipo de transacciones, está perfecto, no tengo que hacer nada porque la base de datos está bien en el nuevo estado. Si me encuentro con esta, tengo que hacerla entera porque eh, yo sé por la técnica que todo lo que está después del checkpoint no se ha registrado en la base de datos. Pero en este tipo de transacciones que han terminado antes de la falla, yo tengo que rehacer esta parte. Lo propio en esta. Tengo que rehacer esta parte porque esas transacciones han terminado. Aunque los cambios que han hecho, que es la parte morada, no estén en la base de datos. No sé si con eso te respondo. Entonces no hay registro pre-commit acá. ¿Sí? Em, ya, entonces, me imagino que ya has entendido. Em, ya, ante una falla pueden darse los siguientes casos, ¿no? Y esto que estoy diciendo acá es justamente esta grafiquita que tenemos acá, ¿ya? Eh, entonces, fíjense que el proceso de recuperación en esta técnica va a ser rehacer la parte que está pintada de rojo de transacciones que tienen el commit después del checkpoint, del último checkpoint. ¿Sí? Rehacemos esas. Y deshacer las operaciones que están antes del último checkpoint, de transacciones que han empezado antes del último checkpoint y no han llegado a terminar. Básicamente ese es el proceso de recuperación y aquí tendríamos todos los posibles casos. A esta parte del archivo log le vamos a llamar cp- y a esta parte le vamos a llamar cp+. Entonces cp- es lo que está antes del checkpoint en el archivo log y cp+ lo que está después del checkpoint en el archivo log. Entonces fíjense, rehacemos solamente operaciones que están en el cp+, o sea, después del checkpoint, de transacciones que han terminado después del checkpoint, o sea, que tienen commit después del checkpoint. Y deshacemos transacciones que han empezado antes del checkpoint y no han terminado, pero solo deshacemos la parte que está pintada de verde, lo que está en el cp- antes del checkpoint. ¿Sí? Bueno, sí, después les digo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, veamos qué dice el algoritmo a grosso modo. Ante una falla, buscamos nuestra caja negra, el archivo log, que es nuestro diario, donde hemos escrito todo lo que ha pasado en nuestra base de datos. Y tenemos que identificar
transacciones que tengamos que recuperar. Entonces, vamos a identificar transacciones a rehacer. ¿Cuáles son las transacciones que vamos a rehacer? Las transacciones que tienen TI commit en CP+, o sea, después del checkpoint. Y estas transacciones, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas transacciones? Vamos a buscar los registros de estas transacciones que están en CP+, y vamos a escribir en la base de datos el nuevo valor, el cambio, en otras palabras. Eso sería el caso 4 y 2. Caso 4 y 2, que serían estos. Que bacano, no puedo. Se fijan, ¿no? T4 y T2, no, mi mouse no me responde. Aquí. T4 y T2. Son transacciones que han terminado después del checkpoint, ¿no? Entonces tienen el commit después del checkpoint y rehacemos. ¿Qué parte? Lo que está en el CP+. Eso es lo que estamos diciendo acá. Para cada registro TI, para cada registro que tiene esta forma, en el CP+, después del checkpoint, que corresponde a transacciones que tienen commit en el checkpoint más, que vendría a ser caso 4 y 2, este caso 4 y caso 2, haciendo ítem igual new. Entonces paso al estado final. Eso sería el rehacer. ¿Y qué deshacemos? Deshacemos transacciones como la transacción T3. La transacción T3 no ha logrado terminar, ha sido interrumpida por la falla, no tiene un commit. Entonces son transacciones que han empezado antes del checkpoint, pero no tienen un commit en ninguna parte del archivo log. Y de estas transacciones tenemos que deshacer solamente la parte que está antes del checkpoint, porque lo que está después del checkpoint no se escribió en la base de datos. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Todo registro TI y TMOL new que está en CP-, o sea, vamos a deshacer esta partecita verde. Solamente estoy recorriendo la parte verde, la parte de CP-. Tal que TI start está en CP-, o sea, ha empezado antes del checkpoint. Y no he hecho commit, no tengo el commit ni antes ni después, o sea, no tengo el commit en todo el archivo log, que sería el caso 3. Tenemos T3 acá. ¿Qué hago con estas operaciones? Las pongo en el estado inicial, en el valor old, en la base de datos. Ese es el algoritmo de recuperación en esta técnica. No sé si se ha entendido, si tienen alguna pregunta. Entonces, esto que les he explicado acá, gráficamente se lo puede ver mejor acá. Rehacemos y deshacemos. Rehacemos la parte roja y deshacemos la parte verde. ¿Está claro? Ahora, en el tiempo que queda, quiero que ustedes hagan este ejercicio. Suponiendo que hubo un corte de luz y se tiene el siguiente archivo log. Este es el archivo log. Indicar cuál es el estado de la base de datos antes de que el DBMS aplique recuperación. ¿Cómo está en este momento la base de datos? Esa información la pueden sacar del archivo log, porque tienen como tienen el estado anterior y el nuevo estado de cada área sobre la que han escrito las diferentes transacciones. Entonces ustedes pueden saber en qué estado está la base de datos antes de la recuperación. ¿Cómo está la base de datos después de que el DBMS aplicó la recuperación?
Luego, hacer un algoritmo de recuperación detallado, ¿ya? O sea, quiero un algoritmo, yo aquí les he mostrado el algoritmo a grosso modo, pero quiero que traten de hacer un algoritmo detallado como el que habíamos hecho con las otras técnicas, algo así, ¿ya? Traten de hacer eso y en realidad la respuesta está acá. Yo tengo la respuesta al inciso A, B, C, tienen todo en las diapositivas, pero traten de hacer ustedes y luego comparan con esas respuestas para ver si han hecho bien o hay algo que no se ha entendido, ¿ya? Un detalle importante es que jamás va, el gestor jamás va a poner en producción una base de datos que no ha sido recuperada todavía. Entonces, si imagínense que hay un corte de energía, entonces la base de datos va a quedar bloqueada, nadie va a poder hacer nada con la base de datos hasta que el gestor la corrija, la recupere, hasta que el gestor lleve la base de datos a un estado consistente, ¿no? Lleve la base de datos a un estado correcto, que corrija todas esas transacciones, que corrija, a ver, lo que ha quedado en la base de datos eh, como resultado de esta interrupción a las transacciones que han podido estar en plena ejecución, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de este proceso de recuperación. Una vez que termina el proceso de recuperación, cuando ya aplica la recuperación y la base de datos ya está con información correcta, recién la pone en producción para que el sistema pueda funcionar correctamente. Entonces, este tiempo que la base de datos va a estar bloqueada hasta que nadie va a poder acceder, hasta que esté bien, hasta que sea corregida con estos algoritmos de recuperación, nadie va a poder hacer nada. Entonces, este proceso de recuperación no me conviene que tome mucho tiempo. Por eso es que aquí tienen el inciso D, para ver la manera de mejorar este algoritmo que se les vaya a poder ocurrir, se lo podría hacer más eficiente si nosotros guardamos las transacciones activas al momento del checkpoint, ¿ya? Las transacciones activas al momento del checkpoint son transacciones que han iniciado. A ver, en este caso, por ejemplo, em, en este caso, ¿cuáles son las transacciones activas? T4 y T3. Esas son las transacciones activas al momento del checkpoint porque están en plena ejecución. Han empezado y no han terminado. Esas son las activas al momento en que se hace el checkpoint. La transacción T5 no está activa al momento del checkpoint porque ya terminó. La transacción T2 y la transacción T1 tampoco están activas al momento del checkpoint porque recién inician después. A eso nos referimos con transacciones activas al momento del checkpoint. Ya eso para que se entienda lo que hay que hacer en el inciso D, ¿no? Que sería hacer una mejora a este algoritmo. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí nos hemos quedado con el otro grupo porque hemos empezado a charlar de otras cosas. Em, entonces, ay, qué horror. Ya. Entonces, les voy a pedir que hagan esta tareita ahorita. Ya en el tiempo que queda, cualquier cosa me preguntan, yo voy a estar aquí. ¿Alguna pregunta antes de que me silencie para que se pongan a trabajar y deje de grabar?